Buenas tardes, mi nombre es Anilza Milena Cuchimba, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la sede La Plata Huila, del curso Discapacidad y Sexualidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Tenemos entonces que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad hacen parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales, que están basados en la libertad, la igualdad, la dignidad. También de los derechos civiles, económicos y sociales, religiosos, culturales. Es por eso que estas personas son sujetos de derecho. No me equivoqué. En esta ocasión vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Tenemos entonces que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad hacen parte de los derechos humanos fundamentales, basados en la libertad, en la igualdad, en la dignidad, de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y religiosos. Por lo tanto, son personas de derecho, dignos de ser tratados con respeto, con igualdad, a no ser discriminados, a tener derecho a acceder a los bienes y servicios, al igual que ser incluidos en la sociedad. ¿Qué son los derechos sexuales? Los derechos sexuales en las personas con discapacidad son un derecho fundamental. Por lo tanto, las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la sexualidad, a disfrutar de la maternidad, a permanecer con sus hijos, a que no se les realicen esterilizaciones sin su debido consentimiento. Las personas con discapacidad tienen derecho a saber todo sobre los métodos de protección, a la elección del método de planificación, a recibir orientación sobre su sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar su cuerpo, aclarar dudas sobre qué es la sexualidad. Dentro de los derechos fundamentales tenemos la autodeterminación reproductiva, que es un derecho básico de todas las personas a decidir sobre su posibilidad de procrear o no, y en ese sentido a planear el número de hijos y su familia. Tenemos atención de la salud reproductiva. Las personas con discapacidad tienen derecho a que sean incluidas dentro de los programas de promoción y prevención a una maternidad segura, a que puedan acceder a otros tratamientos y planes de planificación familiar y a todos los programas que velen por el bienestar integral de las personas y de sus familias. Por lo tanto, es importante sensibilizar a toda la población sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en este derecho que es el derecho a una libre maternidad, a decidirla y vivirla por propia elección y no por obligación. Los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho a ser padres, a disfrutar de la paternidad. Los derechos reproductivos de las personas con discapacidad durante muchos años han sido vulnerados. Por lo tanto, en la comunidad, las entidades, la familia deben velar porque estos derechos sean restablecidos a las personas con discapacidad. Existen muchos métodos, Dios mío, existen muchos mitos alrededor de las personas con discapacidad sobre los derechos sexuales y reproductivos. Se decía que las personas con discapacidad son asexuadas, que las personas con discapacidad no tienen una sexualidad y que son exagerados sus impulsos sexuales. A estas personas se les ha negado los derechos a la autodeterminación sexual. Los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, por hacer parte de los derechos fundamentales, existen entidades y leyes que protegen estos derechos. Colombia se unió en el año 2011 a la Convención Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. También en el año 2003 creó la Política de Salud Sexual y Reproductiva en género. También Colombia está apoyando
los derechos sexuales y reproductivos en el año 2014 y 2015, como que se trataron de establecer y de resaltar esos derechos en las personas con discapacidad. En la actualidad, Colombia está intentando dar respuesta y cubrir las diferentes necesidades, interviniendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lamentablemente, son pocos los programas dirigidos a lo relacionado con su sexualidad y su derecho a la reproducción. Las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer la sexualidad de manera responsable. Y es aquí donde la familia juega un papel muy importante, no solamente la familia, sino también la sociedad. La función principal de la familia es guiar y orientar estos procesos desde la cotidianidad, de brindar protección, asistencia y garantizar que se respeten los derechos de las mujeres con discapacidad. No debemos olvidar que la sexualidad es más que el acto sexual como tal. Dentro de la sexualidad se involucran los sentimientos, el cuerpo, la identidad, la orientación sexual y todo lo que tiene que ver con la parte sentimental. El desarrollo sexual de las personas, tanto en condición de discapacidad como en lo que podemos llamar, entre paréntesis, normales, inicia desde antes de la pubertad y continúa en la vida adulta. En la pubertad se empiezan a sentir, empiezan a ocurrir cambios por el desarrollo hormonal, que son las responsables del cambio en el cuerpo, empiezan a haber cambios en el pensamiento y en los deseos. Debido a que durante tanto tiempo los derechos de las personas con discapacidad han sido vulnerados, es responsabilidad de la sociedad, de la familia, de las comunidades, velar porque estos derechos sean restablecidos y se respeten a las personas con discapacidad y que puedan ser incluidas dentro de todos los procesos que se desarrollan en pro de las personas con discapacidad o de las personas normales que habitan dentro de las comunidades. Les comparto entonces aquí las referencias bibliográficas que fueron tenidas en cuenta para la elaboración de esta actividad. Les agradezco mucho por su atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por la asistencia.